de tinto nocturna. Esta va a ser una tomada de tinto noctámbula. Y hoy tenemos un tema de conversación muy interesante, pero es mucho más interesante nuestra querida invitada del día de hoy, Carolina González. Carolina González es trabajadora social. Ella ha venido realizando procesos de investigación desde hace mucho tiempo con semillas, con semillas transgénicas y con todo este impacto que ha tenido la alteración genética de las semillas en Colombia, no únicamente a nivel genético, sino también a nivel social y cultural. Carolina González hace parte de las egresadas del semillero Laboratorio de Pensamientos, Naturaleza y Cultura. Ustedes la ven ahí juiciosa y es que estudiando, pero ella no es así. No, mentira. Carolina González entonces lleva prácticamente 2 años larguitos o corticos en el semillero. Se gradúa como trabajo social, como trabajadora social, con una investigación que realiza justamente en el semillero, en el cual se dedica a analizar la amenaza de las semillas transgénicas en Colombia y en el departamento de Antioquia. Y bueno, no siendo más, mi querida Carol. Hola, ya me están escuchando, me confirman. Sí, claro que sí. Bueno, pues ya me hicieron una presentación muy larga. Sin embargo, les quiero contar que este camino lleva aproximadamente 3 años en el que yo me encontré una vez en una huerta en San Antonio de Prado, una vaina de frijol revoltura. Yo nunca había visto semillas moradas, semillas como de varios colores, con pintas. Entonces, bueno, desde ahí me sorprendí como de esa representación estética del frijol y ahí se abrió todo un camino por el que me ha llevado la curiosidad y por el que varios custodias y custodios eh, me han acompañado y bueno, pues también me han como inspirado en sus búsquedas. Bueno, les cuento esto pues como porque este es un tema que me ha apasionado, que se atravesó pues en mi vida y bueno, empezó así. Eh, a partir de ahí empecé un poco a conocer muchas semillas, a acercarme a esas preguntas de qué era una semilla criolla, una semilla nativa, si de pronto acá hay una persona que no lo sabe. Estas dos semillas son semillas que no han tenido modificaciones genéticas, pues la nativa obviamente son semillas del territorio y las criollas son semillas que, aunque vienen de otras partes, las semillas siempre se han viajado, se han compartido a través del trueque y se han cruzado biológicamente desde la polinización. Ellas hacen cruces y se han combinado con las nativas, con otras criollas, pero no tienen intervenciones. Bueno. Mm, Estas semillas transgénicas son semillas a las que les hacen intervenciones inyectándoles un gen perteneciente a otros, pues son bacterias de los suelos o son semillas que son modificadas para que sean resistentes a agrotóxicos, a herbicidas, a fungicidas. Y por lo tanto son semillas que tienen muchas implicaciones, como por ejemplo la contaminación genética, la erosión genética, son dependientes a los agrotóxicos, generan desgastes en los suelos, tienen impactos en la fauna, los microorganismos vivos,
representan un peligro de homogeneización del germoplasma, también tienen riesgo de ser infértiles y el principal riesgo es la privatización. Eh, Carolina, Cuéntame. antes de escuchándote, se vienen una cantidad de términos que muchos no estamos relacionados con ellos y quisiera que de pronto nos des algún concepto sobre ellos. Por ejemplo, primero, ¿qué es un custodio? ¿A qué haces referencia como con un custodio de semillas? ¿Eso con qué come o eso qué se hace o qué pasa con los custodios? ¿Qué es eso? Eso suena como importante, pero uno no sabe qué es. Bueno, Es un custodio. resulta que las semillas criollas, nativas, libres, que les contaba, en este momento atraviesan un peligro de extinción. Desde que empezaron a modificar las semillas con la Revolución Verde, han habido pues como muchos cambios en la historia de que siempre pues han tenido los campesinos y las campesinas en, en las relaciones recíprocas que acarrea tener y cuidar una semilla. Las semillas pues han sido arrebatadas de las comunidades y como les contaba ahorita, ante el peligro de caer en privatización, la palabra custodio son esas personas que se han dedicado a salvaguardarlas, a cuidarlas de esas intervenciones genéticas, eh, a velar porque especies que durante años y años han sido parte de las recetas tradicionales, esas semillas que han sido legadas de una comunidad, heredadas con todas unas historias, eh, ante el riesgo de desaparecer, entonces aparecen los custodios, las custodias, como por así decirlo, guardianes de esas semillas, ante el peligro de que esas semillas desaparezcan. Excelente, listo. Por acá tenemos un comentario que nos hacen desde Argentina. Mira, saludos desde Argentina. Soy custodia guardiana de semillas. Tengo un banco de semillas nativas en mi casa y articulo con organizaciones, red de huerdas y familias PACS. Mira, si ves, este proceso parece que es como a nivel internacional, Carolina, el asunto de los custodios. No sé si es únicamente en Colombia, no me imagino, ¿cierto? A nivel latinoamericano atravesamos la misma problemática. Yo les quería leer algo textual que puede pues como dar cuenta porque desde Argentina, desde Bolivia, desde Perú, vemos estos días pues como quienes estamos pendientes de este tema, que se coincide como en las mismas búsquedas, en las mismas peticiones de pedir a los estados que nos cuenten qué está pasando con nuestro alimento y bueno, pues esto explica un poco lo que pasa. Eh, el CIR, que apoya económicamente la recolección de germoplasma en el mundo, al hacer una evaluación de la primera década de su existencia, en 1974 y 1985, concluye que en este periodo los países del tercer mundo aportaron en calidad de donantes más del 91% del material colectado, que fue de 126.444 muestras, mientras que los países industrializados aportaron el 9% Me restante. la tapas. Norteamérica aportó el 0.09. Entonces, bueno, de nuestros países llamados del tercer mundo, específicamente de los latinoamericanos, porque
Recordemos que Colombia, Brasil son parte de esos países con mayor agrobiodiversidad, son pues como los países más ricos, bueno, Perú también está ahí, los países más ricos en variedades de semillas, y esas semillas que tenían esas historias, como ya lo había dicho, desde las tradiciones socioculturales, pero también semillas que tenían una adaptación a los climas propios, a las geografías propias, fueron así pues como simplemente tomadas para esos estudios. Esas semillas no salieron de la nada, fueron semillas que cogieron, empezaron a modificar y de un momento a otro empezaron a patentar, ¿cierto? Entonces, pues es un poco ahí pues como la inconformidad de varios países suramericanos y la preocupación pues como a nivel mundial entonces de qué sucede con este alimento que está en riesgo para todas y todas pues a nivel internacional porque estas semillas que son modificadas tienen hartos riesgos, son semillas que precisamente están modificadas para que sean débiles, para que sucumban ante los grandes inviernos, para que se tenga que, pues con esa búsqueda de que se tenga que comprar y comprar cada vez, la semilla cada vez es menos fuerte, pero también es menos resistente a esos mismos insectos que se están haciendo más fuertes, porque ellos pues también van acoplándose a esos agrotóxicos, algunos insectos están en peligro. El caso, por ejemplo, de la mariposa monarca fue muy fuerte y muy escandaloso, de las grandes muertes masivas que estaba teniendo esta mariposa por alimentarse del maíz fumigado con esos agrotóxicos, el caso de las abejas, eh, que están pues esos animalitos ahí, son benéficos, están en pro de polinizar esas plantas para que las semillas sigan dándose y pues ellos también están en riesgo, también los afecta el consumo de estos tóxicos. Claro, o sea que en ese caso, entonces, consumir semillas transgénicas generan algún tipo de enfermedad a los humanos. Ya nos acabas de mencionar el tema de que algunos animales ya se ha comprobado. Y en los humanos, ¿qué opera o qué sucede en los humanos cuando comemos o nos alimentamos como base principal desde semillas transgénicas? Bueno, pues por ahí puntual hay un caso de un señor que ganó una demanda que hizo contra Monsanto porque logró demostrar que el el consumo y pues su labor como campesino de estar regando estas semillas que son dependientes al glifosato es un paquete completo, o sea, la semilla no se compra sola, hay que comprarla con el paquete que está compuesto por glifosato, causó en su cuerpo el desarrollo de cáncer. Eh, pero también se han nombrado desde, ay, se me fue un poquito la paloma, afectaciones, alergias a nivel tópico, alergias a nivel respirativo, pero en sí, pues acá hay casos cercanos también, que son las malformaciones físicas en varios pueblos, incluso en Marinilla se han dado denuncias de malformaciones físicas que se aluden al uso de estos tóxicos que requiere pues esa semilla.
pero esto pues es como muy nuevo, las investigaciones serias requieren muchos años, mínimamente como no sé, unos 20 años y la información es un poco como, no sé, no sale como a la luz todo el tiempo, no nos están informando de qué está pasando con las semillas. Esto es, pues, con las semillas y sus impactos, esto es como una problemática muy grande que va caminando muy despacio, muy silenciosa, pero realmente pues como que nosotros no tenemos una información así eh, constante de qué puede acarrear y yo creo que como que necesariamente quienes están haciendo esas modificaciones tampoco, porque no ha pasado los años suficientes. Y porque también no es la voluntad de ellos estar como todo el tiempo entregando a la sociedad como unos estudios de qué está causando lo que están haciendo, sino que todo se está midiendo siempre, la discusión es en pro de la productividad, más no de la salud. A mí este tema, como por así decirlo, me dolió tanto cuando identificaba como tres triadas y era pues como analizando a nivel sociocultural lo que este tema de la modificación de las semillas implicaba y era esa concepción de las comunidades campesinas, indígenas, de las mujeres que estaban como al servicio y en relación con la tierra, y era esa relación intrínseca entre mercado, alimento y salud. Identificaba otra que era cuerpo, mente y espíritu, y otra que era tierra, territorio y comunidad. Yo las nombraba así como la tríada de las tres triadas, como unas relaciones así bien complejas de entender el alimento, de entender la cultura, desde la cultura, todo lo que esto implica más allá de una mera lectura de la productividad. Entonces vemos que es más complejo de pensar que si estas semillas están abasteciendo o no la alimentación a nivel mundial, sino que es pensar en varios ámbitos, en que todo está conectado y que todo tiene unas implicaciones muy tesas, pues cuando estamos hablando de algo tan serio como el alimento, que es lo que los humanos necesitamos todas y todos, todos los días, y pues como que pensar en que esas semillas pueden desaparecer no es algo así como tan simple, no es un juego. Tenaz, tenaz. Y hay una cosa, Carolina, que me empieza como a surgir. Hablabas ahorita de una cantidad de semillas, un número exorbitante de semillas recolectadas, y por lo tanto me imaginaba un país, bueno, como el nuestro, como Colombia, que en cierta medida parece tan diverso a la hora de los alimentos. Digamos que este proceso del transgenetismo de las semillas ha traído que ¿cómo decirlo? Como la diversidad alimenticia de los colombianos haya disminuido, se haya como enfocado a unas únicas cosas, o todavía se puede hacer algo, Carolina. ¿Vos qué pensás? ¿O qué encontraste en tu investigación? Pues la agroindustria tiende a tener variedades, muy pocas variedades de maíz, porque la agroindustria se basa en el monocultivo, entonces tiene unas pocas variedades de maíz, unas pocas variedades de frijol, de soya, y ya. Yo encontré que habían
por ejemplo, en estos momentos estamos viendo en las diapositivas es que el frijol más grande del mundo. Yo encontré que habían muchísimos frijoles, muchísimos maíces, incluso yo nunca había escuchado, no he visto que hay varias variedades, eso no es redundativo, de lentejas, de garbanzos. Nosotros acá siempre vemos las mismas. Pues de hecho, cuando cada uno y cada una lo piensa, conoce el frijol cargamanto, el maíz amarillo, pero somos muy pocos quienes se han tomado una chicha de maíz morado, o quienes han comido, no sé, una torta hecha con maíz azul. Nosotros pues como que nunca vemos eso y eso es simple, es mirar como a dónde mercamos, quiénes están surtiendo los mercados. Por ahí me encontré también la historia de la zanahoria, porque también hay muchos colores de zanahorias, muchas variedades. Entonces, pues esa historia de la zanahoria, de que una sola familia manejaba la zanahoria, la zanahoria naranjada y mandó a prohibir que se sembraran las de los otros colores para tener solamente el negocio de la naranjada. Y efectivamente, pues nosotros acá nunca comemos zanahorias de otros colores. Ah, jue Entonces, madre. pues igual eso hace que se pierdan recetas, sabores, conocimientos. Ujú. Bueno, qué complicado eso, ¿no? Y a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se da a nivel jurídico el sistema de protección de las semillas? ¿O efectivamente no hay una norma que lo reglamente? O, bueno, ¿qué pasa a nivel constitucional o a nivel jurídico con este tema de las semillas? Porque me parece súper complicado esa pérdida alimentaria, ¿no? Yo creo que es una labor ética y política de cada colombiano verse un documental que se llama 970. Es un testimonio de cómo llega el Estado a el Huila a echar a una escombrera un montón de toneladas de arroz que a la comunidad le costó sacrificio, porque quien siembra la tierra sabe lo que cuesta, que más allá de la mirada romántica es un trabajo de sudor y de mucho desgaste, y llega el Estado colombiano a echar a esa escombrera todas esas toneladas de arroz, que porque no eran una semilla certificada, y estaba el Instituto Colombiano Agropecuario ahí defendiendo desde la legalidad que toda esa comida se perdiera. Eh, Más adelante, esa 970, que era un decreto, que era una ley, pues con la que se intentaba que los campesinos no pudieran almacenar esas semillas, que no las pudieran intercambiar ni reproducir, esa ley la cambian de nombre, pero pues todavía eso está como ahí en veremos. Yo estuve en el 2018 en, en un evento institucional que se llama Agrobiodiversidad y Derecho Humano a la Alimentación, en donde recuerdo que se socializaba que las penas llegaban como a, pues las sanciones, como a 10.000 salarios mínimos a quienes incurrieran en la reproducción y el intercambio de esas semillas que estaban patentadas, eh, pues como por esos obtentores quienes les habían hecho la modificación, y llegaba hasta 10.000 salarios mínimos, incurrir en una práctica milenaria como es el trueque, por ejemplo, que hace parte de nuestra cultura. Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo este tema. Vamos a ver qué nos dicen por acá, por
Un saludo muy especial para la gente que nos está viendo por Facebook Live. Estamos ahí también. Por acá dice una pregunta que te hace Camilo Bernal. Dice, a la vista, ¿cómo se reconoce una semilla de otra? Me imagino pues que debe ser una semilla transgénica de una semilla criolla o nativa, me imagino. Bueno, resulta que, cogiendo el caso del maíz, el maíz es una planta de polinización abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que el polen viaja, viaja con el viento, con el agua, con los polinizadores que mencionábamos ahorita, como las abejas, los colibríes, otros insectos. Entonces ese polen es incontrolable, él viaja y se ha encontrado que cultivos que tenían protegidos, les hacen investigaciones en su ADN y ese ADN se ha cruzado con el ADN de la semilla modificada. Es muy triste, pero la semilla modificada, la semilla transgénica predomina en su ADN por encima de la semilla criolla y nativa, y la información que se termina guardando en ese ADN es el de la semilla transgénica. Entonces, por eso son tan peligrosos esos cultivos, porque pueden estar a mucha distancia. Yo en este momento la verdad es que no recuerdo a cuántos kilómetros dice la ley que tienen que estar los cultivos transgénicos lejos de los cultivos que tienen, por ejemplo, los indígenas que han pedido que legalmente les respeten un perímetro, pero recuerdo que eran muchos, eran muchísimos, muchísimos, y ese polen igual, pues era súper complicado controlarlo. Esa información se cruza y ya se pierde el ADN de muchas variedades. O sea que en ese caso, Carolina, se hace entonces muy difícil identificar una semilla de otra. O sea, no podríamos a ciencia cierta saber cuál es una semilla nativa y cuál es una semilla criolla. Hablando, por ejemplo, del maíz, como vos lo vienes poniendo como ejemplo. Pues sí hay quienes dicen como que posiblemente un maíz que uno vea menos perfecto, de pronto comidito o con un tipo de tamaño y color que no es como tan agroindustrial, puede que eso sea un indicador de que sea una semilla limpia, libre de modificación genética. Pero eso no se sabe porque puede que igual la información se haya cruzado con el ADN de la que está modificada. Entonces, pues así como que para saberlo hay que hacer estudios, y esos estudios pues hasta ahora no son tan asequibles, son muy costosos, estamos hablando de millones, es un tipo de tecnología que no está pues casi como al alcance de todas y todos. Entonces, bueno, pues es eso. Súper más complicado todavía. Vamos a ver qué más nos han dicho por acá, por el chat. Dice, buenas noches, saludos desde Medellín, Colombia. Quisiera que me ilustraras sobre los custodios. ¿Qué se requiere? ¿Cómo es el cuidado de las semillas? ¿Necesito pertenecer a alguna organización? Dice Federico Gómez Monsalve. Bueno, acá en Medellín hay una casa de semillas criollas y nativas, hay otra que se llama Espora, pues hay una que se llama Casa de Semillas Criollas y Nativas, ese es el nombre. La otra se llama Espora, eh, también, por ejemplo, en este grupo está Karen, que Karen tiene algunas semillas que sabe porque le han hecho seguimiento desde el colectivo La Huerta, saben de su procedencia.
con esas personas, con esas casas, se pueden hacer articulaciones, ¿cierto? Y pues principalmente hay que tener siempre un cuidado, un seguimiento de llevar pues como la historia de esa semilla, preguntar de dónde viene, en qué tipo de altura se estaba sembrando, porque pues también las semillas vienen con una adaptación climática y geográfica que para poder que se den en otro lugar o hay que hacerle un seguimiento, pues hay que hacerle un periodo de adaptación o esa semilla se pierde. Ya, entonces es relativamente fácil, pero muy difícil ser custodio, prácticamente, ¿sí o qué? Porque es que como que requiere para ser custodio de un proceso de investigación sobre la procedencia de la semilla y todo, pues y como que todos los aconteceres de ella, ¿no? Pues, o en realidad no es tan difícil ser un custodio aquí en Colombia. Pues realmente, qué pregunta. Realmente es que pues, los custodios y los guardianes de semillas principalmente no han sido escuchados, respaldados por las instituciones pertenecientes al Estado. Y pues mantener esas semillas, mantener ese seguimiento, también requiere de un trabajo muy juicioso y muy disciplinado. Entonces, por ejemplo, las casas de semillas, eh, cuando entregan una semilla, ponen un precio y eso algunas casas se les ha criticado, algunas custodias se les ha criticado que se venda esa semilla, pero es que realmente es un trabajo hablar con el campesino y la campesina que la sembró, hacerle todo el seguimiento, limpiarla, verificar, pues eso es todo un trabajo para saber que esa semilla, pues sí es una semilla confiable. Entonces sí requiere como un cuidado y un desgaste y además pues como que las instituciones del Estado están pues a favor de defender esos marcos normativos, de defender la agroindustria. Esto realmente es un monstruo muy peludo porque el hecho de que sea todo un proyecto a nivel mundial de vender unas pocas variedades, es un proyecto monetario de muy pocas personas. Entonces, como poner ahí el esfuerzo contra la legalidad, contra la biología, que están pues como esos riesgos tan grandes como les mencionaba ahorita de esa contaminación genética, pues sí es un esfuerzo, pero es un esfuerzo necesario, es un esfuerzo que vale la pena eh, porque es un esfuerzo por la soberanía alimentaria. Claro, muchas gracias. Bueno, estamos con Carolina González, estamos conversando hoy, tomándonos un tinto delicioso con Carolina González, quien nos está conversando y contando el chisme de cómo está este proceso del cuidado de las semillas criollas y nativas, cómo es este proceso de ser un custodio y que además nos está poniendo también en la realidad ven problema que muchos estamos tal vez como que apenas quitándonos frente a un proceso que, como vos lo dices, Caro, es sumamente inmenso, ¿no? Es un proceso como de colonización sumamente grande a partir del alimento. Para vos ya como desde el área académica, ¿qué fue lo más difícil de encontrarte en este mundo de las semillas criollas, de las semillas nativas y de la lucha contra esas grandes empresas que digamos que se están haciendo a las semillas transgénicas? ¿Qué fue lo más difícil para vos? Bueno, no, pues principalmente esos marcos legales,
como que saber que esas instituciones que están dedicadas a velar por las necesidades básicas, eh, pues están es en pro de defender los intereses de la agroindustria y no de suplir el alimento. Pues eso fue como una de las confrontaciones más fuertes. Por otro lado, me encontraba que desde el trabajo social, pues no hay un camino que haya ondeado tanto en este tema. Algunas personas se preguntaban mucho si este no era un tema para ingenieros agrónomos, si no era un tema pues que tuviera que ver más con la ingeniería ambiental, pues decían como que era otra cosa, que tenía que ver con el trabajo social, pero desde el trabajo social yo sí tenía como un foco y era estar pues como en pro de defender el derecho humano a la alimentación, entendiendo pues que el alimento es esa necesidad primaria a suplir. Ay, huepucha. Y me imagino entonces que también fuiste, como en algún momento encontraste mucha resistencia en ese mundo académico frente al tema de investigar, como que algo que a vista de cualquiera no te compete. Pues más que todo es como esa pregunta de por qué es científico, un tema que parece romántico, eh, defender una semilla para algunos ojos parece muy romántico, pero entonces yo me encontraba todo el tiempo con la importancia de eso tan pequeño que era una semilla, con esos significados tan grandes que tenía una sola semillita, todos esos impactos que podía generar tras su modificación, toda esa relación de pertenencia que tenían pues las comunidades por esas historias que las semillas contaban. Eh, Fue difícil como darle un lugar a diferentes cosmologías y hablar incluso desde un punto de vista espiritual. Eh, Porque a ojos de la comunidad científica siempre está ahí como la discusión de si eso es válido o no. Entonces, pues darle un lugar desde que tu cuerpo es importante, de que lo que comes hace parte de vos, de que la salud es algo más importante que la productividad. Eso fue pues como lo más complicado ahí. Me imagino, claro, pero además eso, hiciste un trabajo de campo riguroso, me imagino, para poder como indagar sobre todo digamos que este acervo de conocimientos que devienen del cuidado de las semillas. ¿Por dónde anduviste? ¿Cuál fue como tu ejercicio de recolección de campo, por así decirlo, como para demostrar que todo esto es un asunto científico? ¿Cuál fue ese método que utilizaste y cómo lo desarrollaste? Bueno, eh, tras haberme acercado a algunos pensadores latinoamericanos como Arturo Escobar, Sousa, eh, le di pues como esa importancia de ese término, sentí pensar la palabra y desde ahí pues decidí tener conversaciones que llegaron a ser unas narrativas que construí, fueron 10 narrativas en las que hablábamos un poco de esa importancia de la semilla desde su cultura y su cosmovisión, pero hablábamos también de las diferencias de los cultivos con semillas criollas y nativas y los cultivos con semillas transgénicas. Entonces, esos guardianas
y Guardianes de las Semillas relataban las pérdidas que han tenido, pues como su conocimiento también de los déficits nutricionales, esas historias de malformaciones físicas que les nombraba ahorita, también hizo parte de esa información que se me compartió en los relatos. Estuviste, Carolina, yo recuerdo que estuviste también por allá en unos encuentros nacionales y uno te veía por ahí desfilando con pancartas y defendiendo todo eso. ¿Cómo fue ese movimiento también ahí sumamente grato, además, pues porque eso colma de experiencias la investigación, ¿no? ¿Cómo fueron esos encuentros y encontrarte además con pares que estaban pensando que tenían como la misma línea tuya? Vos creías que estabas sola en el mundo, pero saliste al mundo y te diste cuenta que no. Sí, no, pues yo estuve en Manizales, en Bogotá, también pues con custodias de acá del Valle de Aburrá, de San Antonio de Prado, del Cauca, y me encontraba que efectivamente todos desde unas palabras muy diferentes, desde unos sentires muy diferentes, eh, sentían pues ahí como este tema de la privatización bien fuerte, todos tenían historias muy diferentes que los ligaban a esa relación romántica con esas semillas. Algunos me hablaban, por ejemplo, de el equilibrio, pues de lo fuerte que era desde su cultura alterar el equilibrio de la naturaleza, el orden natural de cómo la madre tierra pare el alimento. Algunos lo nombraban así, otros lo nombraban más desde esas pérdidas que habían tenido. Sí, se acompañó de varias personas. Estas narrativas que se construyeron son aproximadamente 10 las que se construyeron en este trabajo escrito, pues del cual me estás preguntando. Carolina, vos ahorita nos estabas hablando de lo difícil que fue demostrar esa cientificidad de tu tema desde el trabajo social. Y ahorita nos estás hablando de la construcción de unas narrativas que todavía parecen mucho más difícil proponer la narrativa como una, digamos que como una constitución de un ejercicio investigativo. Entonces, ¿eso cómo se logra? ¿O cómo logras vos demostrar que efectivamente ahí había una respuesta académica y científica a tu pregunta o a tu problema de investigación, que en este caso pues eran las semillas? Bueno, pues como les contaba ahorita, eh, entendiendo la importancia desde el concepto de espiritualidad, desde el concepto de cosmovisión, me acerqué un poco a lo que hablaba que era eso, Arturo Escobar, Boaventura de Sousa Santos. eh, y pues como que no era tan simple, ¿cierto? Era un ámbito del ser ligado a su forma de ver y entender el mundo. Desde ahí, entender que esa pérdida del alimento no era un tema simplemente biológico para darle importancia y valor a las palabras de estos guardianes. Ya, ya lo Ya. que tenía que ver más como con un tema de productividad, entonces lo que yo hice fue triangular esos relatos de las pérdidas, de las cosechas, de los impactos de las semillas transgénicas en sus cultivos, con lo que había de estudios científicos o con lo que había con testimonios como ese documental que les cuento del 970, donde ya pues
se daba cuenta a través de una narrativa visual y triangulaba pues como con lo que decía la ley. Y pues también analizando el tema del alimento, la agricultura tiene 10.000 años de historia y las semillas transgénicas tienen muy poquita. Entonces, un poco así iba analizando por qué era más un tema de mercado y más que un tema de soberanía alimentaria. Claro, me imagino. Y al fin de cuentas, pues tal vez ese sea como nuestro gran problema, ¿no? El tema de ver el alimento como un asunto totalmente económico y en extremo complicado. ¿Cuál fue, Carolina, en ese abordaje de tu investigación, esos testimonios o ese testimonio que definitivamente vos dijiste, ay, esto como duele tanto y como se siente de duro poder escucharlo, encontrarse con esto del alimento y de las semillas transgénicas? ¿Cuál fue ese testimonio que te encontraste? Pues hay una narrativa que es la de Danilo, eh, donde él da cuenta de esos casos de malformaciones físicas en Marinilla y da cuenta de que casos como ese del 970, donde se botaron todas esas toneladas de arroz, estaba más cerca de lo que nosotros creíamos y se vivía pues como cotidianamente en estos municipios de Antioquia por parte del Instituto Colombiano Agropecuario. Esa fue pues como uno de los más fuertes testimonios, pero en sí como que con todas las custodias y guardianes de semillas que yo conversé, era gente como acompañada de una fuerza espiritual también muy fuerte. En realidad son narrativas de mucha alegría, de mucha confianza en que la tierra tiene su sabiduría y más con un tema como el alimento y unas reflexiones muy fuertes de que el antropocentrismo es es algo como que se queda corto a esa sabiduría y a esos ciclos de la tierra para parir el alimento. Entonces, pues no fue algo que se atravesara todo el tiempo así como por testimonios muy fuertes, sino más como que se acompañaba de una esperanza de que hago parte de una cultura muy diversa desde la que el alimento se valora. Yo creo que, pues a pesar de que en Colombia hay mucho desconocimiento de la gran riqueza que tenemos de ese patrimonio inmaterial que son las semillas, a pesar de eso, nosotros no somos el ombligo del monstruo. Sí, sí me encontraba un poco como con eso tan grande que es la agroindustria, pero también como sentirse respaldada por esos esfuerzos campesinos, indígenas y de mujeres que están ahí luchando porque esas semillas, aunque parezcan muy pequeñas, como que pululen todos los días con esa fuerza y la sigan truequeando, como sin esperar nada a cambio, y que estén haciendo una labor que es invisibilizada, que no es algo que haga rico a nadie, pues también daba todo el tiempo mucha esperanza para seguir pues como con este tema. Ah, qué rico, claro, desde luego, ¿no? Y además también yo siento que el asunto de la semilla como es un tema tan poco tocado justamente porque asumimos que no nos pasa, pero en realidad, como vos nos cuentas, Caro, sucede a nuestros campesinos en todo momento, ¿no? Y no únicamente con la semilla pues nativa para alimento, porque entonces también está la semilla maderera, por ejemplo, ¿no? La semilla
las maderas endémicas, por ejemplo, están completamente perdidas, casi que extintas. No hay árboles por completo desaparecidos en Colombia, no especies de árboles que son de una madera excelentísima, pero que por no cuidarlos desaparecieron. El comino, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este otro que es negro? El caobo, por ejemplo. No, son maderas literal ya desaparecidas también. O en su defecto, Carolina, también me imagino que por ahí te encontraste protección de semillas de flores y de jardín. O no hay ese tipo de protecciones, digamos que instaladas en la investigación colombiana. Claro, por ejemplo, allí cerquita en la Unión hay impactos muy fuertes eh, de contaminación ambiental por monocultivos de esta flor hortensia. Esa flor Sí, que son así como unos un copos, repollo. eso, como un repollo, como de flores, como entre azules y morados, que el Sí. monocultivo de esa flor acabó con los cultivos de papa y toda la tradición campesina y de agricultura que tenía la Unión, que producía y producía papa y de eso se solventaba su economía y sus tradiciones, desaparecieron esos cultivos y ya predomina el monocultivo de flor hortensia, además pues contaminando las fuentes hídricas y enfermando los suelos porque también necesitan ser fumigadas todo el tiempo. Claro, me imagino. No, Claro, realmente como pues en sí están modificando casi que todo el alimento, inclusive los animales, las vacas y los pollos. Me encontraba por ahí historias de lo difícil, de las grandes peleas de una comunidad indígena porque querían tener sus gallinas criollas también, gallinas que eran más resistentes en su periodo de vida, tenían más vida, tenían un sabor más gustoso, pero el ICA les imponía que tenían que tener gallinas certificadas. Pero cuando uno va a revisar como los estudios científicos, la información que uno encuentra es que los cultivos transgénicos son de maíz, arroz, algodón y soya. Esos son los grandes monocultivos a nivel internacional y los que ya pues como que no lo pueden negar, reconocen que esos son cultivos transgénicos, pero uno sabe uh-huh. como que a su antojo están modificando de todas las semillas, sino que no hay una información científica que uno pueda decir como según tal estudio, esta semilla de chía es modificada, pero Uh-huh. hay historias pues así, por ejemplo, entonces pues saliéndome un poco del tema de la semilla, una gallina que es certificada, ¿cuál es la diferencia? Tiene una modificación genética, es más grande, vive menos, toca comprarla todo el tiempo, no tiene la misma reproducción, no tiene la misma fertilidad que la criolla. Ay, qué complicado, qué complicado. Por acá creo que hay una pregunta, si no estoy mal, por acá en el chat, dice desde Facebook, nos pregunta Mariana Pareja, muchos campesinos se han visto obligados a usar este tipo de químicos y sembrar monocultivos para poder producir lo necesario y subsistir, ya que el pago de impuestos por sus tierras es costosísimo. ¿Es posible que vuelvan a sembrar desde lo agroecológico sin que se vea afectada su subsistencia económica? Nos pregunta Mariana Pareja. ¿Vos qué decís, González? Bueno, pues en ese caso es teso porque lo que hacen estos agrotóxicos, los SIDAs que llaman el herbicida, el fungicida, eh, es crear una dependencia en los suelos, irlos debilitando tras
van atacando la vida, van atacando los nutrientes, algunos componentes como el fósforo, el calcio, el magnesio, el manganeso, se bloquean y se debilitan tras la utilización de estos tóxicos. Entonces los suelos ya no son tan fértiles y pues la verdad es que son impactos muy fuertes. Hay que hacer tratamiento y restauración de los suelos. Es un trabajo muy arduo también recuperarlos, limpiarlos, pero se puede, sino que son periodos de tiempo largos, implica también pues como un esfuerzo ahí muy juicioso. Y eso que acabas además de mencionar, Carolina, está muy de la mano a la respuesta también que debimos haberle dado a Camilo, que nos pregunta sobre si el suelo afectado por glifosato es difícil o fácil de recuperar. Pues yo creo que ya lo has denotado, es cierto que es casi que requiere de un proceso de inversión muy fuerte, además porque el glifosato también contamina el aire, por así decirlo, las aguas, bueno, no vamos a terminar hablando del glifosato, pero valga la pena ahí aclarar que estamos totalmente en contra del glifosato y de su operación por la contaminación que genera y por el impacto tan grande, ¿no? Pero es que ¿Qué no, semillas? no Sí. está aislado. O sea, el glifosato es algo que está ahí presente todo el tiempo en un cultivo transgénico y que como vos lo decís, no contamina solamente esa planta que está ahí, contamina también las fuentes hídricas, el aire. Claro, claro, súper complicado. Y lo paradójico es que nos dejamos como colombianos y meter en la idea de que para lo único que sirve el glifosato es para acabar con la droga, ¿no? Y eso es todavía aún más peligroso. Pues finalmente hace parte como de ese proceso también de globalización y ese neoliberalismo puro, ¿no? que tiene contra los campos, pues que nos obligan literal a una cantidad de cosas que nosotros por desconocimiento terminamos naturalizando, ¿no? Claro, ¿cuál fue, para terminar esta tinteada, cuál fue finalmente esa conclusión y esa crítica que vos le haces a este sistema tan abrasivo con las semillas y con el alimento? Eh, pues yo concluí con un poema. No sé Excelente, excelente. Entonces vamos a escuchar poemas. si quieren escuchar un poquito. Denme entonces un segundito. Yo, yo lo voy acá buscando porque no estaba preparada para leer mi poema. Además que yo les cuento un poco, Carolina cuando estaba haciendo su trabajo también fue como mera ruptura porque al principio, como hablábamos con Karen, era muy tenaz lograr llevar toda esa cantidad de sentires y de emocionalidades, llevarlas a la comprensión desde el lado científico, incluso con fuertes críticos frente a la tema de las narrativas, de decirnos que es que eso no era así de sencillo como poner, pues como escribir un poema y ya, y que eso demuestra cosas, y entonces nos dimos como literal a la pela de construir unas herramientas y unos instrumentos muy interesantes para demostrarle al mundo que efectivamente la narrativa cuenta como un resultado de investigación y bueno, y al final como que lo logramos y Caro lo logra también y después de mucho sufrimiento además porque le tocó también ser asesorada para su desgracia por mí, porque, porque fue literal, una transformación muy completa en el asunto de los discursos a la hora de escribirlo, ¿no? Y de demostrar esos resultados. Pero se logró. Entonces, miren, para la muestra, un botón. Vamos a ver qué nos dice. No, les tengo una mala noticia, no, no lo tengo acá. Pero bueno, Ah, no lo encontré, ah, lo quedo debiendo igual. no, parce. Está como nos deja de esta manera.
Igual podríamos compartir No, un literal. documento como tal en el Facebook de la Penca en estos días para, pues, como quien quiera ondear en el tema pueda hacerlo, para que puedan leer esas narrativas que les mencionaba y esa conclusión que fue Desde luego. muy bella. Pero bueno, pues la conclusión en sí es que cada región y cada pueblo alberga un acervo de conocimientos y tradiciones en relación a sus cosechas y que es pues más profundo el asunto que medirlo solamente en términos de productividad, que el alimento es algo que no se puede desligar del ámbito también de la salud y que junto con el tema del mercado, eh, pues como que tienen que caminar de la mano, ¿cierto? Que no puede ser que haya personas que se dediquen solamente a un asunto económico y crean que el alimento pues es su campo, sino que el Mm, alimento tiene muchas implicaciones. ujú, ujú, ujú. Ya. Y finalmente, Carolina, una recomendación para estos comensales de semillas criollas de a partir de este momento. No, pues que desde la ciudad se pueden hacer también muchas cosas, que las huertas urbanas también son muy potentes, que el hecho de sacar esas semillitas de los alimentos que tenemos todos los días en la casa y que estamos revolviendo ahí pues como con el plástico, que estamos almacenando en bolsas, donde seguramente pues esas planticas no se van a dar. Eh, puede tener un potencial muy grande el hecho de tomarse a la tarea de separarlas, limpiarlas, y si yo no tengo un montón de hectáreas de tierra, por lo menos las puedo almacenar en frasquitos de vidrio, se pueden proteger con ceniza para que no les lleguen los gorgojos. Hay varias formas de cuidado que se pueden buscar, inclusive pues ahora en internet esa información se encuentra. Pero el hecho es que se crean ese potencial que tiene almacenar una semilla, porque uno no sabe que el día de mañana desaparezcan de nuestras manos y estén solamente en las manos de quien las vende. Por ahí había una frase que decía como que por más bonito que suene algo de un banco de semillas que tiene pues como un gran porcentaje de genética almacenado, no es como tan confiable que todos pongamos nuestros huevos en la canasta de un solo dueño. ¿Cierto? Mm, Entonces, pues sí, darse a la tarea de no solamente de separarlas, como les había dicho, y cuidarlas así, sino también de intercambiarlas, de regalarlas, de conocerlas, de preguntar por esas historias que acarrean también. Muchas tienen unos nombres muy curiosos que cuentan pues como también de la creatividad que tenemos como cultura desde la tradición oral para nombrar, entonces ahí las semillas acompañan otro tipo de, de vivencias que se pueden encontrar desde la curiosidad y sí es como eso. Carolina, muchísimas gracias. Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta por allá, por Facebook, por acá, por el Meet, que nadie más, para entonces irnos despidiendo de Carolina. Carolina, mujer hermosa, muchísimas gracias por acompañar este tinto tan semillístico además, ¿no? Y hay una cosa, Carolina, a propósito del tinto, y es que la semilla del café también está en constante desaparición, ¿no? Porque cada vez más las semillas de café que son, por así decirlo, no endémicas, pero que se han desarrollado en Colombia, van desapareciendo poco a poco para alcanzar esa perfección de fineza y de sabores, ¿no? Entonces, bueno, Carolina,
mi Dios te pague, como dicen los campesinos, mi Dios te pague por haber venido a este encuentro tan bacano, tan conversado, ¿no? Y tan interesante de dialogar, ¿no? Carolina, ¿cuándo nos vas a acompañar nuevamente por estos lados? ¿Cuándo vas a venir a este semillero a nutrirnos nuevamente? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre estaría a disposición. Yo creo que este tema es vital que lo sigamos tocando, porque pues como decía ahorita, es un monstruo que camina ahí lento, pero que hay que, este tema me hace acordar mucho de esos cuentos, de los monstruos que hay que enfrentar y que hay que hablar y que hay que decirle uno que siente, porque a veces me lleva a pensar como que es tan grande también como por el desconocimiento que tenemos de él, de la importancia del tema Ujú. del alimento. Entonces, bueno, pues no, siempre a disposición. Muchas gracias. Carolina, Carolina, una pregunta por ahí que te hacen como para finalizar. ¿La tierra sujeto de derechos? La tierra, sujeto de derechos. Pero es una pregunta más como desde lo que habla la ley como tal en el momento. Desde su investigación. ¿La tierra es un sujeto de derechos o la naturaleza es un sujeto de derechos? Pues está declarada como sujeto de derechos. Ah, excelente. O sea que no hay nada más preciso que decir que constitucionalmente la tierra y la naturaleza es un sujeto de derechos. Pues desde la ley se dice, se nombra como sujeto de derechos, pero pues todavía como que no se ha avanzado mucho en definir como cuáles son esos derechos. Ok, listo. Carolina, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Cuídate mucho, estamos por acá. Que te vaya muy bien por esas nuevas andanzas de trabajadora social. Y bueno, muchachos, la próxima semana seguimos nuevamente con nuestro abordaje, otra investigación que viene también muy interesante, que va a cambiar un poco la temática. Esta vez nos vamos a ir a hablar ya sobre medios de comunicación y comunidad y construcción de comunidades de medios de comunicación. Y bueno, nos vamos a ir ahí abordando muy interesantes temas. Muchachos, Carolina, muchísimas gracias y a todos ustedes muchas gracias por haber venido y por habernos acompañado Gracias. Yo quiero esta cerrar noche. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. con un escrito de Semillas que en estos días lo Claro que sí, hacía Mario. para ahí también mediante la reflexión pues, de la semilla. Entonces, ahí me escuchan. Sí, Listo, entonces Sí. dice Semillas. El ser humano es diverso como las semillas, no las semillas son diversas como el ser humano. El ser humano existe porque le dan por lo que le dan las semillas no existen por el sembrar del ser humano. El ser humano altera y extingue la genética de las semillas dan vida para que sobreviva el ser humano. El ser humano aniquila la memoria de las semillas hacen vivir la memoria de miles de años del ser humano. El ser humano no conoce la historia de las semillas sí conocen la historia del ser humano. El ser humano es individual con las semillas son colectivas con el ser humano. El ser humano se cree más que las semillas comparten con el ser humano. El ser humano cree que puede vivir sin las semillas el ser humano no tendría vida. Entonces cierro ahí este pequeño escrito. Muchas gracias, compañero Mario. Muchas gracias. Bueno, muchachas y muchachos, cuídense mucho. Yo sigo por acá riéndome con los comentarios que me mandan al WhatsApp. Cuídense mucho, que esté muy bien. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana con mejores temas y muchos más interesantes invitados como los que hemos tenido hasta hoy. Un abrazo grande, que estén muy bien. chao. Chao.